¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy vamos a conversar con Roberto Enríquez, presidente de Copey. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros abriendo el año en Entrevista Venevisión. Gracias, Andrina, y feliz año para ti y para todo el equipo de ustedes. Un feliz año que se inicia con tropiezos y con una situación de conmoción y de tristeza muy impactante, porque más allá de tratarse de una figura pública como es el caso de Mónica Espir, es muy doloroso que mientras desarrollamos esta entrevista se está dando cristiana sepultura del cuerpo de ella y de su esposo. Y es una realidad que se le pone rostro, pero que viven muchas familias venezolanas. ¿Qué se puede hacer con la violencia en el país? Sí, mira, comenzamos el año con un impacto muy doloroso, ciertamente. Yo creo que tú lo recoges muy bien, se le pone rostro a un drama que se vive en este país todos los días. El drama de las carreteras y autopistas del país, esas bandas llamadas los Miguelitos, que permanentemente le ponen pinchos a los carros para después asaltarlos a los transportes de carga. Y esta tragedia de Mónica pues nos estrella en la cara todo lo que significa la dimensión tan grande que tiene ese problema en el país. Sin lugar a dudas que el problema de la inseguridad tiene un componente de crisis de valores tremendo, tiene un componente económico, cultural, pero creo que en lo que me toca también tiene un componente político, ¿no? Y yo creo que, sin exagerar, tampoco podemos caer en la emboscada de aquel mensaje que dice que no se politice el tema. No, el tema de la inseguridad es un tema político. Es un tema que además constitucionalmente, moralmente y políticamente es una responsabilidad en primer orden del gobierno, pero también de todos los factores que de alguna manera tenemos incidencia en la opinión pública del país. Porque yo no tengo la menor duda, y hay bastantes estudios de la materia, que cuando más aumentas tú los decibeles, la crispación, la crisis nacional, la conflictividad, la forma de intercambiar tus diferencias con otro y la haces de forma violenta, agresiva, más estás contribuyendo con la violencia en el país. Yo creo que uno de los llamados que debemos hacer, y aprovecho, por lo menos en lo que nos toca a los actores políticos, es contribuir a tener un lenguaje con una textura más respetuosa de la dignidad del otro. Yo creo que definitivamente no hay un hueso sano, ¿no? Cuando tú te pones a ver quiénes han contribuido. Pero creo que el gobierno sí tiene una responsabilidad primaria en todo esto, fundamental. Creo que hablar de una revolución armada no es bueno. Creo que cuando se dice tenemos colectivos armados para luchar, no es bueno. Creo que cuando se dice si se equivocan los vamos a aplastar, no es bueno. Creo que cuando un parlamentario está hablando, aunque no nos guste lo que dice, lo abucheas, lo avasallas, eso es un mal mensaje para el país. Y yo, además de hacer el reclamo, lo que quiero es pedir una rectificación. Yo creo que si un homenaje le podemos brindar no solo a Mónica, sino a todos los venezolanos que han sido víctimas de la violencia en este país, es que los actores políticos, sin renunciar a nuestra pasión por defender nuestras ideas, caramba, nos tratemos con respeto. ¿Y de qué manera la oposición piensa aportar herramientas para la solución de este problema, atendiendo un poco el llamado que ha hecho el presidente de la República, Nicolás Maduro, de la necesidad de un plan de pacificación nacional? Mira, son dos cosas, ¿no? Yo creo que todo lo que impulse la posibilidad de dialogar para buscar acuerdos y una política común de lucha contra la violencia y la inseguridad, todo eso debe ser bienvenido por los venezolanos, por todo. Yo creo que quien se niegue a eso, pues es realmente miope ante el drama que está viviendo Venezuela. A mí sí me preocupa la llamada ley de pacificación, porque no creo que a la delincuencia y al AMPA se le pueda dar beligerancia, ¿no? Yo creo que no es un ente beligerante, yo creo que son sectores que están al margen de la ley y que como tal deben tener el saber que el peso de la ley va a actuar si no rectifican, si no se reinsertan a la sociedad. De manera tal que darle beligerancia a eso, no creo que esa sea la vía correcta. En paralelo a este sector de la población que muestra significativamente irrespeto por la vida de los hombres, está el lado de la población en general, que psicológicamente pudiera estar viviendo un proceso de lo que en psicología se llama desesperanza aprendida. ¿Cómo hacer para que socialmente los venezolanos retomen la confianza y el amor por el país después de estos sucesos? Porque generalmente esperamos tener un mejor país, pero pocas veces nos preguntamos qué hacemos nosotros para tener un mejor país. Mira, eso que me estás diciendo es quizás una de las tragedias más grandes que está viviendo Venezuela. El 90%, Andrina, de los estudiantes de las mejores universidades de este país se están yendo para afuera. Y yo creo que nosotros debemos hacer un llamado al vuelvan caras de Venezuela, al atrevernos a que este país nadie sobra
y que en este país todos tenemos un rol que jugar importante. Y sí estoy convencido de que esa desesperanza aprendida de la que tú hablas, que no tengo duda que es una razón fundamental por esa fuga de talentos que sufre el país, nosotros tenemos que convertirla en una esperanza militante. Y eso pasa por entender que no podemos renunciar al país. Yo he escuchado, yo no conocía a Mónica, ¿no?, en lo personal, pero he escuchado cosas que me han impactado mucho, que vivía en el extranjero, pero siempre soñaba con estar en Venezuela, incluso en sus últimos días estaba haciendo turismo por el país. Eso, allí hay todo un ejemplo, un testimonio de que nosotros es en Venezuela, con los venezolanos, que podemos resolver el problema. Y es simple y llanamente entender que no podemos seguir elevando los niveles de crispación, de rabia, de violencia verbal, porque la violencia verbal siempre se va a traducir en violencia física, tarde o temprano se traduce en violencia física. De manera tal que yo sí creo que esa invitación a la esperanza, campaña, la que tú diriges con el buen venezolano, yo creo que son esfuerzos que los medios de comunicación ojalá lo hagan más, ojalá insistan más. Creo que esa pedagogía moral, esa pedagogía social, esa pedagogía del amor a Venezuela, yo creo que es un elemento inicial fundamental para corregir lo demás. Lo demás vendrá, pero lo primero es sentir que en Venezuela todos tenemos que hacer, y sin lugar a dudas que a la delincuencia hay que combatirla, porque hoy se ha convertido en la principal tirana de la sociedad venezolana. El lunes 13 de enero, la organización que usted dirige, COPEI, cumple 68 años y en el aniversario número 67, usted dijo unas palabras que hoy tienen mucha vigencia, y es que los enemigos del país son aquellos que se oponen al diálogo. ¿Cuál es el reto para el 2014 para COPEI? Mira, para COPEI el reto nuestro es fundamentalmente tener un partido cada día más organizado para Venezuela, hablar con mucha fuerza de nuestro proyecto de país. Yo creo que si algo tenemos que hacer un esfuerzo es presentarle al país cuál es el proyecto que cada quien tiene. Creo que este año, que afortunadamente no es electoral, es una gran oportunidad para que hablemos de la Venezuela que cada quien propone, que los venezolanos puedan digerir un poco qué es lo que cada quien se plantea. Yo pertenezco a un partido fundador de la democracia. Nosotros la generación que está dirigiendo el partido ahorita, hemos hecho una reflexión muy seria sobre nuestros aciertos, nuestros errores, sobre los fracasos, los éxitos, los aportes positivos y negativos que le hemos hecho al país, y nos obligas a nosotros, no que venga ningún oportunista a decir que hicimos mal o que hicimos bien. Somos nosotros los que tenemos que aprender de ese pasado, dejar ese pasado en el pasado y entender que nosotros somos un proyecto de futuro. Yo creo que nuestro reto como Partido Demócrata Cristiano es invitar al país a la causa común de una sociedad digna, como opción preferente por los que sufren, y por una sociedad solidaria, que es nuestro proyecto de nación. Y de eso lo vamos a defender, vamos a bregar con eso y tratar de convencer a la gran mayoría de los venezolanos a que nos acompañen en ese cauce común. Sin lugar a dudas, los grandes enemigos de este país son quienes se oponen a la paz, al diálogo, a la fraternidad. Si desde el gobierno se permite que pongan el acento los sectores más extremistas, que sienten odio por el que piensa distinto, fracasará Venezuela. Si en la oposición permitimos que los sectores más intolerantes sean los que marquen el tono y la agenda de la oposición, le estaremos haciendo un pésimo servicio al país. Aquí lo que queda es hacer un gran esfuerzo, y para eso hay que ser muy valiente. Hablar de diálogo es ser valiente, hablar de paz es ser valiente, y no dejarnos arrastrar por minorías sectarias endiabladas de odio que le hacen un daño terrible a Venezuela. Y yo creo que parte de la tarea política, ética, fundamentalmente ética, es hacer un esfuerzo no por renunciar a nuestras diferencias, podemos debatir con la mayor pasión, con ardor, con fragor, pero de ninguna manera con altura, sin humillar al que piensa distinto. Y como dice la campaña que está a nivel mundial, el valiente no es violento. Para cerrar, un poco revisando los dogmas y el principio central de COPEI, está la defensa de la dignidad. ¿Cómo luchar en el 2014 por la dignidad de los venezolanos? Luchando. ¿En qué aspecto? No voy a caer en una perogrullada. Nosotros, la dignidad del ser humano no es solamente, y te lo resumo así, no es bien comer, no es el bien vivir, no es el bien morir, es también tú tener una vocación. Yo creo que hoy en día en Venezuela las juventudes están sintiendo que no pueden desarrollar su vocación. Nuestra idea es desarrollar un proyecto de sociedad donde haya una distribución de las oportunidades equitativas, donde todos podamos vivir con
desarrollo de nuestra integralidad humana, y eso es vivir con dignidad, que lo que tú quieres hacer en la vida lo puedas hacer. Así es. Le damos las gracias a Roberto Enríquez, presidente de COPEI, y de antemano felicitaciones por el 68 aniversario de la organización gracias a ti y mi política. admiración para ti, para la campaña que tú y que ustedes están haciendo y que sigan en esa onda, porque yo creo que es lo que la gran mayoría de los venezolanos quieren. Muy Un honor honrados, estar aquí. muy honrados y agradecidos. Bueno,